Bendiciones a todos mis amados hermanos, amigos y a todos aquellos que me ven a través de este programa Un Nuevo Amanecer. Hoy quiero compartir el segundo acontecimiento que sucede en nuestras vidas cuando aceptamos al Señor. El primer suceso o el primer acontecimiento es que somos lavados con la sangre del Cordero. Nuestros pecados son perdonados. El segundo es nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El segundo acontecimiento que sucede en nuestras vidas, o el segundo aspecto, o la segunda manifestación que sucede cuando nos convertimos a Cristo, es que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. En Él también, Él, si usted mira allí en su Biblia, hace referencia a Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Es claro Efesios capítulo 1 versículo 3. Es claro el apóstol Pablo cuando le enseña a la iglesia a los Efesios. Y le dice, ustedes, vosotros, que han creído en Cristo Jesús, que han creído en su evangelio, que han creído en la palabra, han sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que usted reciba a Jesús, en el momento que usted cree en Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, primero es lavado con la sangre del Cordero. Segundo, nos convertimos en templo, porque somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Juan dijo, yo bautizo con agua para el perdón y arrepentimiento de los pecados, pero tras mí viene alguien más poderoso, y ese bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando yo creo en Cristo, automáticamente el Espíritu Santo reposa en mí. El Espíritu Santo habita en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Usted que me está escuchando, usted en el momento que se arrepiente, en el momento que se convierte a Jesús, usted es lavado con la sangre, usted es redimido con la sangre, y lo segundo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted es propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Mire lo que dice allí en la palabra Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 versículo 5. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted mira allí ese versículo, la palabra dice con, no por. Hoy en muchas iglesias, en muchos lugares, están predicando de que van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Aún muchos hermanos no están convencidos que tienen al Espíritu en su vida, que son templo del Espíritu Santo, porque están esperando el bautismo por el Espíritu Santo. Y hay algunos que lo enseñan que viene con una manifestación temblorosa o que tiene que suceder algo en su vida. Usted tiene que entender hoy a través de esta palabra. Usted tiene que entender que en el momento que usted se arrepintió, en el momento que usted se convirtió a Cristo, usted fue lavado con la sangre y segundo, sellado con el Espíritu Santo.
Ese es el bautismo que hace Jesucristo con el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos el Espíritu Santo para ser corregido, para ser exhortado, para que el Espíritu Santo cumpla la función que debe cumplir en nuestras vidas. ¿Y cuál es la función que el Espíritu Santo cumple? Primero nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos convence de pecado. Si usted no tiene el Espíritu Santo, nunca va a ser convencido de pecado. Es decir, usted no se va a dar cuenta que lo que está haciendo es incorrecto. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Hay muchos que predican la palabra o que están al frente de una iglesia, pero no tienen al Espíritu Santo porque son idólatras, porque son mentirosos, porque no se han arrepentido, y como no tienen el Espíritu Santo, engañan y viven engañados. Son ciegos guiando a ciegos porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas y nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es convencernos de pecado. Nos habla. ¿Qué nos va a hablar el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Por eso es muy importante leer las Escrituras. Leer la palabra de Dios. Es muy importante que usted escudriñe las Escrituras. Porque cuando usted escudriña las Escrituras, cuando usted saca tiempo para leer, cuando usted saca tiempo para investigar, el Espíritu Santo te va a corregir, te va a exhortar, va a cambiar esa vieja manera de vivir, esas costumbres antiguas, esa tradición o esa manera de pensar diferente. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, va a empezar a transformarte, a cambiar tu pensamiento, tu manera tu mentalidad. Un esclavo, aunque esté libre, hay muchos que tienen mentalidad ¿de qué? De esclavo. Por eso el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos debe cambiar nuestra manera de pensar. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Diga, en mí. Vamos, tóquese allí el pecho. Usted que se ha arrepentido y que ha reconocido a Cristo como el único suficiente Salvador de su vida, diga, en mí. Yo soy templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habita en mí. El Espíritu Santo no habita en templos hechos por manos de hombres. Habita en nosotros. ¿Dónde dice eso? Que no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos capítulo 7, versículo 48. Corra allí un poquito en los Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 48. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 48. Mire lo que dice la poderosa palabra. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 1. El Altísimo, el que creó el cielo y la tierra, el que creó todo lo que hay sobre la tierra, el que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Dónde habita la presencia de Dios? En los que se convierten a Cristo, en los que se arrepienten, es decir, en usted y en mí. Si usted se ha convertido al Señor, si usted se arrepintió de sus pecados y ha aceptado a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida, el Espíritu Santo habita en ti.
Aleluya. No habita en templos hechos por manos de hombres. Hoy vemos a muchos diciendo es que la presencia de Dios está en todas partes. Oído. Hay que entender algo. Oído. Existe la omnisciencia de Dios, omnipresencia, omnipotencia. ¿Cuál es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Dios sabe lo que está sucediendo en todas partes, pero su presencia no está en todas partes como muchos dicen. ¿Dónde está la presencia de Dios? Donde hay un cristiano evangélico convertido. Porque yo no puedo decir que la presencia de Dios está en todas partes, porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, si yo digo que el Espíritu Santo está en todas partes, me estoy saliendo de la Biblia. Porque dice que la presencia de Dios no está en templos hechos por manos de hombre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo. ¿Dónde habita? En nosotros que nos hemos arrepentido. Entre usted y yo. El Espíritu Santo está en usted y yo, que nos hemos convertido al Señor. ¿Es clara la palabra? ¿El Espíritu Santo está en un prostíbulo? No. ¿El Espíritu Santo está en la iglesia X? No. ¿El Espíritu Santo está en una persona que practica brujería, hechicería? No. No. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En aquellas personas. Por eso lo dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Los que han recibido a Cristo, los que han aceptado el evangelio de Cristo, los que se han arrepentido de corazón, son sellados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habita en aquellas personas que se han arrepentido. Una cosa es la omnisciencia. La omnisciencia, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Él sabe qué está sucediendo en todas partes del mundo. Él lo sabe porque Él todo lo ve. Pero la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, habita donde está un cristiano, donde en su interior. Ahora, ¿qué es la omnipresencia? Que está en un mismo lugar, está en todo lugar en un mismo tiempo. ¿Cómo así, pastor? El Espíritu Santo está en mí como está en todos los cristianos que está en todo el mundo. Entonces el Espíritu Santo está en un mismo tiempo en todo lugar. En todo lugar en un mismo tiempo. Está en mí como también está en los cristianos evangélicos convertidos a Cristo, que están en España, que están en Estados Unidos, que están en todas partes del mundo. El Espíritu Santo habita en aquellas personas que se han convertido a Jesús. Y la omnipotencia es Él es todopoderoso. Entonces no confundamos la omnisciencia con la omnipresencia. La omnisciencia, Él lo sabe todo. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Pero en la omnipresencia, la presencia de Dios está en aquellos que se han arrepentido. Pastor, yo soy cristiano, me convertí hace muchos años, pero me aparté. Vivo conforme al pecado, conforme a la mentira. ¿El Espíritu Santo está en mí? Sí. Está contristado, apagado, pero está en ti. Está contristado porque ya tú no vives conforme al fruto del Espíritu, conforme a los dones del Espíritu, sino que vives conforme a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 23. Ahí está, manifiestas son las obras de la carne y manifiesto es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 23. Me convertí hace muchos años, pero me aparté, estoy en pecado, vivo en desobediencia. Estás viviendo conforme a las obras de la carne. El Espíritu Santo está en ti, pero está ¿cómo? Contristado. Contristado. El Espíritu Santo no se va de ti. No dice en la Biblia del Nuevo Testamento para acá
que el Espíritu Santo se va. No, queda contristado. Por eso la palabra nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Versículo 16 creo que es. Voy a buscarlo, vamos a buscarlo porque me gusta comprobarlo con la palabra. Comprobarlo con la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Dice versículo 19. Por eso me gusta comprobarlo con la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está en todos aquellos que se han arrepentido, que han reconocido a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, pero que ahora viven conforme a las obras de la carne. Tienes al Espíritu Santo, lo tienes contristado y lo has ido apagando. No es que el Espíritu Santo es como una lámpara que lo pueden apagar, no. Cuando dice que lo han apagado o que no lo apaguéis, quiere decir que no lo dejan actuar. No dejan que el Espíritu Santo sea el que gobierne ese cuerpo, gobierne esa vida. Entonces esa vida es gobernada ¿con qué? ¿O por qué? Por las obras de la carne. Y el Espíritu está allí contristado. Dice, ¿dónde más dice? Hechos 17:24 dice también que el Espíritu Santo no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17. Vamos rápidamente allí. Hechos capítulo 17, versículo 24. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, oído, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde habita el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios? En nosotros. En nosotros. Por eso tenemos que cuidar el templo. Usted que se ha arrepentido, usted que aceptó a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida, usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, ha sido redimido por la sangre de Cristo y se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidar este templo, por eso debemos cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted que me está escuchando, usted es templo del Espíritu Santo. Y si usted no se ha convertido, si usted no ha creído al Evangelio, si usted no ha creído en Cristo Jesús, hoy te invito a que crea en Cristo Jesús y se convierta en templo del Espíritu Santo, para que seas guiada y direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Para que no vivas conforme a las obras de la carne, conforme a la mentira de este mundo, sino que seas direccionada y guiada por el Espíritu Santo, direccionado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Hay un coro hermoso que dice: Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó, y el poder se derramará. Aleluya. Eso dice el coro. Dice Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Estamos estudiando, estamos escudriñando las Escrituras. Joel capítulo 2. Vamos rápidamente. Busquemos a Joel capítulo 2. Versículo 28 al 30. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Después de todo esto, ¿qué está diciendo el profeta Joel?
después de la manifestación de Jesús, después de que Jesús venció en la cruz del Calvario. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan, quédense allí reuniditos hasta que yo suba. Le ruega el Padre para que envíe al Consolador. No se muevan sin tener al Espíritu Santo. Jesús les hizo también esta promesa a los discípulos. Dijo: no se muevan. Esperen al Consolador, al Espíritu Santo, que Él les hablará, les convencerá de pecado, les rearguirá, les enseñará. Por eso tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu nos convenza de pecado, para que nos hable, nos corrige, nos exhorta. ¿Cuándo me convierto yo en templo del Espíritu Santo? Cuando acepto a Jesús. Cuando lo reconozco como el único y suficiente Salvador de mi vida. Automáticamente me convierto en templo de Dios. La presencia de Dios no habita en la iglesia. Hay muchos que dicen: yo voy a ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti, que te has convertido. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a ir a reunirnos a la iglesia? A congregarnos, alimentarnos diariamente. Es necesario que vayamos a la iglesia. Es necesario que vayamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento que Él ha dejado para nuestra vida espiritual, para nuestra vida emocional, para nuestra vida personal y para nuestra vida familiar. La Biblia es el manual de vida. Es necesario, es una obligación infaltable que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque allí el pastor nos va a predicar la palabra y nos va a explicar lo que nosotros no entendemos. Pero la presencia de Dios está en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso la importancia de cuidar el templo de Dios. La importancia de cuidarte. La importancia de salvaguardar, de cuidar este cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Dios les continúe bendiciendo. En el próximo programa estaremos hablando del tercer acontecimiento que sucede en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo Jesús. Bendiciones para todos.